cabeza, ¿verdad? Bueno, nuestro objetivo es, como siempre, que estamos hablando en estos temas, es dejar clara la diferencia que hay entre los conceptos desde el punto de vista de salud y desde el punto de vista meteorológico. Yo soy físico, soy meteorólogo, soy compañero de carrera de Yolanda, pero no compartimos la definición de lo que es una ola de calor. Para nada. Ellos meteorológicamente lo tienen muy claro que es una ola de calor, pero desde el punto de vista del impacto de salud no está tan claro que es una ola de calor. Y no está tan claro, y de hecho no hay un consenso científico a nivel mundial, ni siquiera a nivel europeo, ni siquiera a nivel español, de lo que es una ola de calor. ¿Por qué? Bueno, pues porque es un tema complicado. Si tú empiezas a ver cuál es el impacto en salud que puede tener una ola de calor, tú tienes una variable dependiente, que es el parámetro de salud que tú elijas, y una variable independiente, que es el parámetro meteorológico que tú utilizas. Bien, pues hay discrepancias en cuanto a qué variable dependiente yo utilizo, y según la variable que yo utilice, se tienen unos u otros resultados. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado con la mortalidad diaria y hemos visto que a partir de ciertas temperaturas esa mortalidad diaria aumenta. Pero esa temperatura a partir de la cual comienza a aumentar la mortalidad diaria no es la misma si yo considero los ingresos hospitalarios. Es más, ni siquiera hay patologías por lo que aumentan los ingresos debido a una ola de calor. Por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, los ingresos por enfermedades cardiovasculares no aumentan en olas de calor. ¿Por qué? Porque el proceso por lo cual una persona se muere es automático. Es decir, digamos, 1 o 2 días después de que hay un pico de calor, la inmensa mayoría de las patologías cardiovasculares implicadas hacen que esa persona fallezca, con lo cual no le da tiempo ni siquiera de empezar en el hospital. Por lo tanto, si yo me voy a ese indicador de salud para definir una ola de calor, tendré un problema. Si me voy a visitar la atención primaria, pues estaremos por lo mismo, porque hay otras patologías concomitantes por esos procesos debidos al calor, por ejemplo, el ozono troposférico, que se dispara los días de ola de calor, que también podrían estarse dando esa información. Por lo tanto, en la variable dependiente tengo problema. En la variable independiente me diréis, es más fácil. Pues no. ¿Qué temperatura cojo? ¿Cojo la temperatura máxima diaria? ¿Cojo la temperatura mínima diaria? ¿Cojo la temperatura media? Según utilice una u otra, obtendré unos u otros resultados. Y como decía Felipe, hay otros factores que están incidiendo también. Utilizo la humedad. ¿La humedad positiva aumenta el factor de bochorno y por lo tanto el impacto del calor? ¿O no? Meto el viento, meto el muchí, sobre todo en temas relacionados con frío. Meto variables que están relacionadas con tendencia de presión. Meto contaminación. Y si meto contaminación, ¿cuál? ¿La química solo? ¿Y por qué no el ruido? Que tiene el mismo o mayor efecto que la química, en mortalidad y en morbilidad. ¿O por qué no el polen? Y además, si por todo eso ya el problema está complicado, hay otros factores que influyen en cómo se define esa ola de calor. Por ejemplo, la población. Si yo tengo muchos viejecitos, que es el grupo diana, bueno, pues digamos que la mortalidad se disparará antes en una población si tengo un grupo de personas mucho más jóvenes. Por lo tanto, también influye la pirámide de población y también influyen luego niveles socioeconómicos. No es lo mismo estar en un lugar en el que no exista aire acondicionado como que existe aire acondicionado. Que exista un buen sistema de salud bien desarrollado, me refiero de asistencia urgente o que no exista. Que exista llamadas a 112 o que no exista. Por lo tanto, el problema es muy complicado. Y no se puede hablar de decir, no, es que hay olas de calor. ¿Olas de calor desde qué punto de vista? Bueno, pues una vez visto esto, podemos empezar a trabajar. Esta es una gráfica que ya tiene casi 20 años, que fue una de las primeras que hicimos en Madrid, allá en el año 98, pero que ve y explica, vamos, de forma explícita, o sea, muy clara, que en Madrid
hay una temperatura a partir de la cual, o sea, esto es, ya sabéis, un eje XY, en el eje de las abscisas tengo la temperatura máxima diaria, en el eje Y, el de las ordenadas, tengo la mortalidad diaria por todas las causas. Entonces se ve que hay una temperatura que en Madrid era, porque eso cambia, era 30,8 grados, para la cual la mortalidad es 30. Luego comienza a aumentar la mortalidad, que sería este efecto del calor, con una pendiente relativamente importante, y luego hay otra temperatura a partir de la cual la mortalidad se dispara. Esa temperatura, que en Madrid era 36,5 grados, es la temperatura a la cual nosotros definimos lo que se llama ola de calor en Madrid. Ya veremos que luego esto cambia de un sitio a otro. Y lo mismo para el frío. La gente se empieza a morir poco a poco por frío, y hay otra temperatura que está en torno a los 5 grados de temperatura máxima, a partir de la cual ese efecto es importante. Bien, pues así estábamos nosotros, pues tan felices, hasta el año 2003. En el año 2003 hay una ola de calor brutal en Europa que deja 70.000 muertos en poco más de 20 días. En España, del orden de 6.600 muertos. Ojo que cuando yo hablo de mortalidad debido al calor, me refiero a exceso de mortalidad atribuible al calor. Me explico. Son personas que se mueren, pero no directamente por golpe de calor. De esos 6.600, por golpe de calor, solamente murieron 141. El resto fueron personas que fallecieron por agravamiento de las patologías que ya tenían, cardiovasculares, respiratorias. Por lo tanto, nosotros estamos allí tan a gusto, viendo, bueno, ya sabemos bastantes cosas, y resulta que hay esos muertos. Automáticamente, pues claro, le cuesta la cabeza al director general de Salud Pública francés, porque ahí se mueren 14.000, y aquí, pues en España, nos empiezan a temblar las piernas y a ver qué es lo que sabemos. Bueno, nosotros, con lo poco que sabíamos, vimos que esa temperatura, esos 36 grados, coincidía con el percentil 95 de la serie de temperatura máxima de los meses de verano, que es muy parecido al valor que utiliza AEMET para definir una hora de calor. Entonces, bueno, estábamos tan a gusto con AEMET también, pues 95. Repetimos el estudio en Sevilla, salía también 41 grados, que era justo el percentil 95. Dijimos, bueno, vamos a irnos un poco más lejos, en Lisboa salía 34 grados, que era también el percentil 95. Bueno, parece que el percentil 95, a partir de ahí nosotros podemos definir lo que va a ser una ola de calor. Se lo dijimos a la señora ministra y se articuló el primer mapa con temperaturas umbrales de definición de ola de calor, que era este. Por lo tanto, si yo planteo un plan de prevención, lo que voy a decir es, cuando en Madrid la máxima diaria supere los 36,5 grados, ola de calor, articulo el plan de prevención, que ya tiene las medidas que tenga establecidas, y ya está. Y en Madrid eran 36, en Barcelona eran 30, 26 en La Coruña, 41 en Sevilla, 41,2 en Córdoba. O sea, ¿por qué? Porque tú estás adaptado a vivir en un entorno, o sea, digamos que tu nivel climático, tu nicho climático está en un percentil, que en este caso era el 95. Y además daba la casualidad que para el frío era el percentil 5, a partir del cual se empezaba a morir la gente por frío, que los meses de invierno. Por lo tanto, parecía que estábamos y todos a gusto y coincidían los umbrales y todos felices. Pero, claro, se me olvidaba. Entonces, lo importante no es el calor que haga, sino cuánto se separe la temperatura de la temperatura umbral a la que tú estás acostumbrado. Por ejemplo, 40 grados en Córdoba, pues ni siquiera hay ola de calor. 40 grados en La Coruña, estarías hablando de 14 grados por encima del umbral y aquello sería terrible. Por lo tanto, lo importante no es la temperatura, sino cuánto se separa de la temperatura umbral. Y así definimos nosotros un índice para caracterizar el calor y para caracterizar el frío. Y bueno, y vimos cuál era el efecto por grupos de edad y vimos, bueno, pues como ya sabíamos todo, que por cada grado que se superase el umbral, en Madrid la mortalidad aumentaba entre un 13 a un 20%, excepto en niños. Los niños no se mueren por calor por dos motivos. Uno, fisiológico.
Una de las principales causas de mortalidad por calor es el accidente cerebrovascular agudo. Un anciano tiene las arterias esclerotizadas cuando, ya sabéis que el proceso por el cual uno evapora calor es, por un lado, se dilatan las arterias, al aumentar la superficie, pues hay mayor evaporación con la ley de Stephen-Boltzmann, ¿no? Pues aquí lo mismo. Entonces el niño tiene las arterias del chicle, las dilata, y ahí ese niño no se le rompe y no se muere. Y además, porque los niños tienen padres. Y los abuelos no tienen padres. Entonces, como los niños tienen padres, los padres les cuidan, no le ponen al sol, le dan de beber, etcétera, etcétera. Como los abuelos no tienen padres, para eso está el plan de prevención antiogar de calor del Ministerio de Sanidad, que es el padre. Bien. Bueno, el frío voy a pasar, y así estábamos tan a gusto, digo, cuando decimos, vamos a ver, lo que está claro que nos enseñaron en la facultad, e incluso en el colegio, que nunca se podía pasar de lo particular a lo general. O sea, que si yo he visto que ese percentil 95 funcionaba para Sevilla, lo hemos hecho también en Madrid, lo hemos hecho, creo que os he dicho que también en Lisboa, no puedo decir que en todos los sitios es el percentil 95. Entonces, empezamos a hacerlo lugar por lugar y nos cogemos una región diana que fue Castilla-La Mancha y vimos que no era el percentil 95, que en unos sitios, como Guadalajara, sí, pero que en otros era el percentil 97, en otros era el percentil 92, y eso estaba relacionado con el número de viejos, perdón, el número de ancianos mayores, de personas mayores de 65 años. Cuanto más ancianos tenías, más bajo era el percentil, lo cual es lógico. Pero rápidamente le dijimos al Ministerio, que eso que os dijimos que había que aplicar en el año 2004, esto después le decimos el año 2007, no vale, hay que hacerse ciudad por ciudad y determinar cuál es esa temperatura de disparo, porque no es siempre así de fácil. Intervienen muchísimos más factores que hacen que la cosa sea más complicada. Entonces, conseguimos que en el año 2014, es decir, 10 años de lucha, conseguimos que se articulasen estas nuevas temperaturas de disparo, que no coinciden con los perceptibles y que son las que están actualmente en vigencia en el Ministerio de Sanidad. Por ejemplo, en Madrid es el percentil 82, en otros es el percentil 97. ¿Por qué hay esa variación? Ni idea. O sea, no hay un solo factor que lo explique. Hay factores socioeconómicos, hay factores urbanos, es decir, dónde vive la población, factores de pirámide de población, etcétera, etcétera. Bueno, pues este es el plan de prevención que actualmente tiene el Ministerio de Sanidad. A partir de estas temperaturas es cuando se superan es cuando se articula el plan de prevención. Ojo, la máxima y la mínima. No solo la temperatura máxima diaria, sino también piden que se supere una mínima diaria que también tenemos calculado para cada capital de provincia. Y haciendo todo esto, hemos visto cuál es el peso que tiene ese efecto del calor sobre la mortalidad. Hicimos, para el periodo 2000-2009, nos calculamos cuántos días habían superado esa temperatura umbral, nos calculamos qué mortalidad atribuible llevaba asociada y vimos que en ese periodo, en el año 2000-2009, fallecieron mortalidad atribuible al calor, un exceso de mortalidad de unas 13.000 personas en 10 años. Son unas 1.300 al año. Lo hicimos también para el frío y salían más o menos 10.460. Pero aquí está la cuenta total, pero con una clara diferencia. Como hay más olas de calor que de olas de frío, si yo divido, resulta que cada día que hay olas de frío muere más gente que cada día que hay olas de calor. Tenemos plan de prevención contra el calor, pero no tenemos plan de prevención contra el frío, que evitaría, según esto, más mortalidad. Bien, estos valores que estamos dando, ¿son estáticos? No, no son estáticos. Ni es estático la temperatura de disparo, ya hemos visto que en Madrid era 36,5, ahora ha bajado a 34 y ahora está volviendo a subir. Ni tampoco es estático el impacto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Madrid se ha puesto, y en España, planes de prevención contra el calor. Se ha empezado lo que los americanos llaman la cultura del calor. Esa cultura del calor hace que el impacto del calor vaya disminuyendo.
Y ahí se ve. Si en el periodo 86-97, por encima de los 65 años, por cada grado en que se superase el umbral en Madrid, se movían en torno al 19%, un 18 más un 20, pues eso, un 19, en el periodo 2001-2009 ha bajado prácticamente a un 15. Hemos bajado de un 19 a un 15. Eso es mucho. Mucho. Los niños se siguen sin morir, lo cual es lógico. Los jóvenes menos, y el único grupo en el que ha subido es el 18 a 44 años. Personas trabajadoras que están expuestas al calor por su trabajo o sencillamente deportistas que no hacen caso a las recomendaciones de no realizar deporte cuando hay una tarde haciendo eso. Bien, seguimos. Ahora, bien. Bien. Sin embargo, para el frío no ocurre. No ocurre para el frío. Para el frío se ve que la mortalidad ha ido aumentando. Hemos pasado de un 5 y un 2 en el 86-97, los grupos de 65 y mayores de 75, a un 10 y a un 9. O sea que el efecto del frío, y por lo tanto no son factores socioeconómicos. Parece que son factores más atribuibles a lo que hablábamos antes de cultura del calor o cultura del frío, que creo que no existe. Pero no solamente la gente se mueve por calor, es que muere de tierra, se acabó. El problema es que hemos visto que el calor se asocia con patologías neurodegenerativas. Lo hemos visto en Parkinson, lo hemos visto en Alzheimer, en algunas no sale, en demencia no sale, pero en Parkinson y en Alzheimer sí. Después de una ola de calor hay más ingresos hospitalarios. Y también más partos prematuros. Partos antes de las 37 semanas e incluso, aquí lo tenéis, partos muy prematuros. Es decir, una ola de calor el día de antes es capaz que una persona, una señora, se ponga de parto incluso por debajo de las 37 semanas, entre las 30 y las 37 semanas. Otro tema, ya que está aquí, fijaos, la única variable que sale en todas los excesos de partos es el ruido. El ruido produce más partos, tanto prematuros como muy prematuros, como extremadamente prematuros. O sea, flipante. Seguimos avanzando. ¿Cuánto me queda? Vale, suficiente. Bien, ¿qué estamos haciendo ahora? Ahora lo que estamos haciendo es dividir, en vez de una sola región isoclimática, dividir cada provincia en 3 regiones isoclimáticas que nos ha dado el mes. ¿Y esto qué supone? Pues, por ejemplo, supone que si para Madrid, si yo considero todo Madrid, la temperatura es de 34 grados, bien. Si yo lo separo en 3 regiones isoclimáticas, arriba, en la zona norte serían 26, en la zona centro serían 36 y en el sur serían 38 grados. ¿Esto qué es lo que supone? Primero, ahorro, porque si yo para las zonas sur y centro pongo 34, estoy dando alertas cuando no debo. Y ahorro en mortalidad, porque no doy la alerta cuando debería darlo en la zona de la sierra. Y aquí tenéis los números, podría ahorrarme hasta 417 alertas en 10 años, que es bastante dinero. Simplemente para terminar, un tema de incertidumbres. Antes hablaba Yolanda del tema de las incertidumbres en cuanto a la temperatura ambiente. Ahí se explica mucho y hay muchos modelos que cada vez van afinando más en lo que ocurre en las incertidumbres en cuanto a los modelos climáticos, pero no así en cuanto a las temperaturas. O sea, casi todos los estudios que hay dicen, va a haber 70.000 horas de calor en el año 2100. Pero es que tienen un error. ¿Por qué? Porque están suponiendo que la gente se va a empezar a morir a la misma temperatura que se muere ahora, y eso no es cierto. Hay un proceso de adaptación, y ese proceso de adaptación hace que esa temperatura umbral varíe. Y que por lo tanto lo que es ola de calor ahora, dentro de 50 años no lo será. Por lo tanto, ahí se está cometiendo un error. Nosotros hemos cuantificado ese error en un estudio que hemos hecho para la OMS, para el caso de la ciudad de Vilna. Estaríamos hablando que en el año 2100 se producirían 128 días de ola de calor y eso provocaría 74 muertos cada año frente a los 7 que hay ahora. Suponiendo que la temperatura no cambia.
Pero si yo supongo que hay un proceso de adaptación, es decir, que la gente se muere en el mismo percentil, resulta que no se moriría más gente. Sería, a ver, perdón, que he quedado para atrás. Esto sería, ahí. No se moriría más gente. Ahora, se mueren 7 al año, se morirían 6 al año. Por lo tanto, evidentemente, ni un extremo ni el otro. Lo que no puedes decir es solo un extremo sin tener en cuenta el otro. Para acabar, y esto ya lo último, Javier, para acabar, un tema que tiene muchísimo que ver con lo que estamos hablando hoy. Hemos hecho también para la OMS un estudio viendo qué ocurre en la ciudad de Amberes, comparando el impacto del calor sobre la mortalidad en la ciudad de Amberes con los edificios o con los municipios periurbanos. Hemos visto que la temperatura máxima a partir del cual se empieza a producir la mortalidad en la ciudad de Amberes es 26 grados. Sin embargo, 28 en los municipios de la periferia. O sea que, digamos, como estamos con la temperatura máxima, ahí no se verían afectados por el efecto de ola de calor, como bien decía Felipe, que solamente se ve para las temperaturas mínimas, para la ciudad. Pero, entonces, ¿a qué se deben esos 2 grados de diferencia? Se debería fundamentalmente a las construcciones, a la adaptación, a la forma, digamos, de adaptarse al calor, que hace que necesiten más calor para morirse e incluso que ese calor no sea estadística, perdón, que esa mortalidad no sea estadísticamente significativa. Por mi parte nada más, muchas gracias por su atención. Ese es el MS Gismado, nuestro Twitter, donde subimos las cosas que vamos haciendo y lo dicho, pues, muchas gracias y ahora me toca la demás, ¿no?